es una prueba, es un piloto. Bienvenidos al piloto. Sí, bienvenidos al piloto. Estábamos muy nerviosos, con muchas Emocionados. complicaciones, pero pues ya estamos aquí en Y el todo. ocaso del sol, que Giovanni dice que es una una redundancia. redundancia, o el anochecer de la luna, pero todo bien. ¿Y cómo estás, Giovanni? Muy bien, ¿y tú qué tal tu día? Con caídas muy Sí, fuertes en mi vida, pero aquí seguimos, no hay problema. ¿Y tú, Giovanni, cómo estás? Pues mira, después de casi morir aplastado en el metro Todo bien, por lo y que puedo después ver. de estar hablando todo el santo día. Ah, bueno, pues aquí vamos a hablar más. Exacto, O sea, no hay me pedo. gusta De aquí la no te simplicidad del salvas. láser. No. Pero aquí no hay problema con lo que diga o no diga. Ajá, está muy bien. ¿Y cómo te sientes el día de hoy para iniciar este piloto? Nervioso, pero creo que lo hablábamos en alguna ocasión. El hecho de tener alguna cara familiar o alguna cara de algún amigo, creo Te que libera inspira un poco confianza, confianza. exacto. No sé tú qué es lo que piensas o cómo te sientes. Pues creo que ya me conoces un poco, creo que no me pongo nervioso por casi nada. Tal vez sí un poco emocionado porque ya después hablaremos de cómo nació la idea, pero estoy feliz, estoy emocionado, tal vez bastante tranquilo a comparación de lo que debería de estar sintiendo. No te Pero preocupes, si solo estoy cargando yo. no, pero hasta por eso muy bien. Tengo un ratoncito, pero luego lo buscamos. Buen punto. Así no, hay unos, bueno, además. Bueno, es que tengo el ratoncito, pero quién sabe dónde esté. Bueno, Pues bienvenidos al piloto, lo que al es piloto un que tal vez testeo no salga, que tal vez nunca sepan que que existió existió, tal vez en un o de futuro sí. estar viviendo un privado. Pero Pero este fue el piloto. este es el piloto, este es un preámbulo, este es un testeo del ¿Cómo va a proyecto salir que el te hemos estado proyecto? hablando. Ajá, y pues esperemos que Sea sí. del agrado y que de antemano se agradece Tal vez mucho. no eso, yo iba a decir que saliera bien, no que les agrade porque es un piloto. Primero que salga bien y luego que les agrade, ¿no? Pero bueno, está bien de que sea de su agrado, es fundamentalmente eso, pero pues sí, principalmente que les agrade, que salga todo bien y que pues, en un futuro se puedan dar más capítulos de otros temas. Sigamos acabando de estructurar esto y aterrizando la idea, creo que tiene mucho potencial y sí me siento como, siempre ¿Sí? como que te da un reto el preparar para esta semana. Yo así de, sí se puede. Pero, pues, ¿Has visto el meme de Larry? el de, ¿cuál es lo que dice? Es lo máximo, no me acuerdo. Sí. Es lo máximo. Así, Bien en la extático. madrugada, mientras estaba investigando cómo se conectaba y se preparaba toda la producción. Giovanni viene a no, pero está bien. Muchas veces esa emoción te mueve de donde estás. Y pues estamos haciendo algo diferente, algo que tal vez nunca hubiéramos pensado hacer, más que ese día que te dije. Pero pues estamos muy bien. Muy bien. ¿Quieres introducir tema? Introduzco yo tema. Entonces tú me caes bien. El detonante de la plática del día de hoy va a ser libertad. Todo va a girar en torno a la libertad y vamos a intentar abordarlo de diferentes matices. Pero pues, ¿tú cómo defines libertad, Luis? No sé, mientras hablábamos recordaba mucho una clase que tuvimos el cuatri pasado, donde mencionábamos que había muchos conceptos que eran bien maravillosos en el lenguaje, que llevaban a poder describir algo tan abstracto, algo que es totalmente metafísico, algo que no puedes tú tan... Sí, porque no tangible, existe la no hay libertad algo- literal, así como de, esta es la libertad, tienes 2 cubos de libertad, entonces... No es algo medible, no es algo que puedas cuantificar, es Tal algo vez metafísico. sí cuantificar, ¿En qué dependiendo de cómo lo midas subjetivamente. Porque por decir yo, tal vez una persona que no tenga mucho dinero, pero que pueda hacer lo que quiera, pueda ser libre dentro de un concepto. O una persona que tenga muchísimo dinero y pueda hacer lo que quiera, pero esté ligado a ciertas condiciones estructurales que lo condicionan para que esté dentro de ese marco de dinero, no sea libre, pero tal vez sí sea libre para él. Entonces, depende mucho de con qué midamos la vara. Pero por ende, volvemos al mismo. Acorde a la clase pasada que tuvimos el cuatri pasado, la clase que tuvimos el cuatri pasado, Está bueno, ¿eh? la clase que tuvimos el cuatri pasado, hablábamos que como parte de esta, una faceta maravillosa del lenguaje es que podemos concebir conceptos de algo que no se puede. Que no existe Que en no la existe, realidad. exacto, Sí. ¿no?
parte del relato que después si quieres abordamos ese libro porque lo tengo pendiente. No, Bueno, pero mi concepción de libertad, libertad. sin información de ningún autor, para mí, internamente, Luis, libertad sería tener cierta movilidad dentro del espectro de tus acciones, siempre sin interferir en la actividad de terceros. O sea, sería como un poco significado de derecho, de que tú eres libre hasta que afectas a los demás. Yo consideraría más o menos esa mi concepción de Hay libertad. por ahí una Sí, concepción social a ajá, la que estás llegando. sin involucrar muchos autores, o sea, esa es mi concepción de Sin libertad. mezclar nada Ajá, técnico, o sea, así lo es, más. palabras. Ajá, si un niño de 3 años me dijera, dime qué es libertad, lo que puedes hacer sin afectar a los demás, y ya. Y por otra parte, yo siento que como tal sería lo primero, la capacidad de hacer o no hacer algo. Ok. No porque precisamente esta facultad, esta libertad. Y mientras me preparaba para todo esto, yo sí me puse a leer. Dios mío, qué humillación voy a recibir hoy. No, Es que no, ¿cuál no. humillación? Me llamó mucho la atención cómo lo describe la RAE, Luis. La RAE lo describe como una facultad natural o como una responsabilidad de actos, un estado o una condición. Es lo que estabas diciendo, es un momento, es un espectro en el cual hay una capacidad para hacer o para no hacer, justamente. Y tanto la condicional, creo que de ahí empiezan a derivar varias palabras. Y me llama mucho la atención porque creo que da pauta a darle el énfasis del enfoque bien delimitado para poder hablar de libertad de expresión, de libertad de género, de libertad económica. No, es que iba a decir algo, pero si no me iba a adelantar, no, sí está bien. Estamos apenas en los tipos de libertad. No, dale. ¿Tienes libertad de expresión? Libertad de expresión, justo, una pregunta directa. O bueno, ¿crees que en este momento sociocultural de México, donde estamos muy predispuestos a la cancelación tipo feudal, donde no te pueden dar como la palabra para defenderte, ¿crees que existe la libertad de expresión o es un feudalismo, es así de tú estás mal y te corto y desapareces? Y creo que es algo complejo, no te puedo decir ni sí ni no. George Orwell, el autor de Rebelión en la Granja de 1984, menciona, hay un prólogo muy poco conocido en Rebelión en la Granja que se llama Libertad de Prensa y habla sobre la censura. Y habla que llega un punto en el que se crea una serie de grupos de pensantes que dictaminan lo que está bien y lo que está mal. Y habla un poco sobre la censura. Entonces creo que sí hay libertad, pero justo era el concepto al que quería llegar. Hay un poco de censura. Hay un poco de limitaciones y restricciones a esa libertad que condicionan o limitan a esa libertad. ¿Y si considerarías que es poca censura o una censura desmedida y que hasta cierto punto puede llegar a ser inconmensurable, así de no coincides con lo que yo pienso y pues la verdad si no coincides pues adiós, no tienes libertad de expresión en mí? Es que ahí entramos ya a otro tema y justamente quería abordarlo por la parte histórica también. Hay el liberalismo y el libertinaje, me llaman mucho la atención los conceptos. La diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no? Porque el liberalismo es una corriente, por lo que yo sé. Y el libertinaje es la libertad sin tener en cuenta los límites. Ajá, es un tipo de libertad donde haces lo que quieras y al final... No sé, tú dale, ahorita vemos. ¿Cuál ahorita vemos? Hay que ver si nos apagó. Oh, pues. Fallos técnicos. Sí. ¡Regresamos! Deja cierto. Hablábamos sobre censura, sobre libertad condicionada y sobre... ¿Libertad condicionada? Y creo que nada más, me parece. Y estaba mencionando a Orwell. Ah, y sí, de censura. Y después tú me dijiste que era algo que se podía medir o no, era algo garrata. Ajá, sí, la libertad se puede medir de alguna manera. Que a mi consideración, sí, pero depende de la vara con la que lo mides. No considero que exista una manera cuantificable para todos, aunque pues, tal vez algunas personas digan que sí.
Comprendo. Y de ahí te estabas mencionando que había como, te estaba yo mencionando, perdón, que daba pauta para analizarlo desde otra esfera o desde otro punto de vista. Y pues sí, es esta disposición o esta soltura para poder hacer o no hacer. Y en cuanto a la libertad de expresión, considero que sí está condicionada o sí está limitada. Sí hay censura, pero tenemos una pequeña, un pequeño margen para poder, de movimiento, un pequeño margen para poder expresar. Ok. Sí, y con respecto a lo que mencionabas, así estamos hablando sobre libertad, liberalismo y libertinaje, justamente fue donde se cortó, ya me acuerdo. No se cortó, pero aquí estamos. Bueno, Pero bueno, liberalismo y libertinaje, tú me dijiste liberalismo es una corriente ideológica, yo te dije libertinaje es un exceso de libertad, donde sobrepasas límites. no sería un exceso, sino un sin limitación de libertad. Sin condicional Ajá, sin condiciones de libertad. Pero en este punto justifica el que se pasen límites. Uh-huh. Exenta cualquier tipo de condena de cargo moral con respecto a sobrepasar límites. Ese es el punto del libertinaje. Hace tiempo leí un poco un artículo o llegaba a lo siguiente, a algunos libros, que un punto donde conocemos el libertinaje es muchas veces la adolescencia, porque no reconocemos todos los límites. Bueno, considerando que la adolescencia es un proceso químico en nuestro cerebro donde perdemos casi cualquier noción de qué está bien y qué está mal y estamos descubriendo nuestro cuerpo, consideraría que sí sería como un toquecito al libertinaje, porque al final de cuentas lo que hacemos no tiene una consecuencia tan grave en la sociedad. O sea, puedes hacer muchas cosas y no tienes muchas consecuencias. Aunque consideraría que tal vez después de la adolescencia podría haber otro tipo de libertinaje más intelectual, podría decirlo. Aunque, pues bueno, eso ya después tú sigue tu idea de la adolescencia. No, pues precisamente, no es que se dé en esta parte en específico, sino creo que da pauta y todos los factores alrededor, aledaños, se predisponen para poder dar un liberalismo, para que tú conozcas el liberalismo en ese punto, para que tú se crea una noción y un deseo, una sed por conocer la libertad y por gozar tu libertad. Pero aquí ya entramos en cosas más profundas, o sea, ¿por qué crees que el concepto de libertad debería de constituir algo fundamental en tu vida? O sea, ¿por qué tú crees que ese concepto, que tal vez puede ser bueno o malo, debes de conseguirlo así alocadamente? Se le da un valor fenomenal a la libertad dentro de la sociedad. Creo que es un sueño colectivo o creo que es un deseo colectivo. Ajá. Y considero que se busca esa libertad como parte de una búsqueda constante. Y dentro de mi búsqueda, dentro de mi documentación encontraba que el sentido del ser humano no solamente encontrar un propósito o buscar la felicidad, sino encontrarla y vivirla durante la libertad. O encontrarlo en un proceso de libertad. Okay. ¿Y tú entonces, y yo? ¿Te sientes libre, Gio? Estamos hablando de libertad y nunca nos preguntamos a nosotros mismos si verdaderamente somos libres o el resultado de tal vez los aliens que están en el universo y somos se llama condicionados por ellos. Condicionados, ya entraste con el tema. Depende cómo concibes la libertad. Okay, para saber si somos libres o no somos libres. Justamente esto que estás diciendo son experiencias, es algo subjetivo, nos lleva a crear un sesgo y que se empiezan a crear diferentes variantes o diferentes vertientes del mismo tema. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Perfecto. Con respecto a, me indicas, ¿qué es la libertad? Me llama la atención que es un tema recurrente en el arte. Ok. Toda esta parte de libertad y esclavismo, toda la antítesis. Ajá. En cuanto, no sé, se me ocurre como, por ejemplo, una canción de cumbia, de salsa. Ok. ¿Sabes cuál? La de ¿No le pega la negra? No, por favor. Es lo que se me ocurrió en mi mente. Sí, pero justamente, no solamente hay
hay una gran gama de esculturas y de arte que representa mucho la libertad, o que trata de plasmar o poder vertir en un concepto tangible de la libertad. Hay un par de pinturas reconocidas, hay una que se llama En seguimiento de la libertad y es del siglo X, no, perdón, la pintura se llama La libertad guardando el pueblo, guiando el pueblo. Hay otra que se llama Libertad, que es como un grito alarmante o desgarrador desde lo más profundo y tiene colores azules, amarillos, rojos y verdes, me parece. Entonces, Pero no, se me hace una emoción intensa. Dime. pero es lo que hablamos al principio, o sea, ¿tú cómo sabes qué es libertad? ¿Cómo lo interpretas? O sea, ¿por qué una persona gritando? O porque alguien guiando a un Ajá, pueblo. o ¿por qué una persona guiando tipo esta imagen de, ¿quién era? ¿De Stanley Marx? O creo que era de Marx en sus pancartas rojas que sale así de, atrás del pueblo obrador iba a decir, trabajador. O sea, ¿cómo interpretas la libertad para hacerlo una figura? ¿Y hasta qué punto es verdad eso? Justamente yo quería llegar como que poner sobre la mesa los diferentes matices o las diferentes formas en que se logra escenificar la libertad. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. En el primer cuadro, yo creo que al momento de editarlo estaría poniendo como que... Sí, pero ya, no ya estoy después así. así de, este es el cuadro. Ajá, este es el primer cuadro. Te digo que la primera es una mujer. Precisamente, ojo, porque la libertad está significado, personificada por una mujer. Ajá. Sí, una personificación, ajá, justamente. Y en la otra te digo que es una expresión, es un grito, es una sola toma, es un solo cuadro en donde hay una persona gritando, pero es un grito intenso, no es un grito de levantar la voz o un grito cualquiera. Cabe mencionar que es un grito intenso, que es un grito alarmante hasta cierto punto y los colores que ocupa son colores vivos, no son colores ni color pastel, ni son colores que pasan desapercibidos, justamente. Me llama mucho la atención ese contraste. Y después hay otro. En México, los muralistas. Diego Rivera, por ejemplo, el lema de Zapata, tierra y libertad. Es un tema tierra recurrente. Es de quien la trabaja. Tierra y libertad. Es un tema recurrente. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos a juntar cosas. Y hablando de los muralistas, no solamente podemos mencionar a Diego Rivera, sino también a Siqueiros. Pero bueno. Y por otra parte, sacando otra forma, otra concepción de libertad, nos encontramos con la Estatua de la Libertad. No. A mi consideración, siento que es una estrategia sociocultural muy buena para el país de la libertad que así se denomina Estados Unidos. Es paradójico. Es paradójico, más que nada en la actualidad, con tantas cosas que se pueden llegar a contradecir. Y la historia también. Y sobre todo la historia, ¿no? Que el país de la libertad y de las oportunidades. Y si te vas históricamente, pues ha sido una nación que ha sido construida a base de sangre, esclavos y traiciones y cosas como que se contradicen al concepto de libertad. Te decía paradójico. Pero ahorita si quieres llegamos a esta parte en qué punto se vuelve paradójico con Estados Unidos, con esta tierra de la libertad. Ajá. Pero ¿cómo está personificada la libertad en esa estatua? Que el nombre completo o el nombre real de la estatua no es la Estatua de la Libertad, es la libertad iluminando el mundo. Así se debería de llamar la obra o la estatua. Pero pues siempre le cambiamos las cosas a cosas más fáciles, ¿no? O sea, imagínate llega. ¿Cómo se llama? Vengo de ver la libertad iluminando el mundo. No, en mi paseo de vacaciones. No, pero a mi consideración era... ¿Te tomaste la foto de la libertad iluminando el mundo? Sí, ya ves aquí. No, pero a mi consideración siento que, como te comentaba hace rato, ¿cómo interpretas la libertad? O sea, ¿por qué la libertad debe ser considerada con ciertos colores, como decías? O con una persona gritando a Alba, o con esta estatua iluminando la libertad, o como le tiene una mano sosteniendo una antorcha y es una mujer vestida, entonces. ¿Y por qué una mujer? Justamente. ¿No? ¿Por qué una mujer? O sea, encontramos como que ese patrón, ¿no? ¿Por qué se tiene que forjar de una manera estética? ¿Por qué en esa función de la estética? ¿Por qué tiene que ser? Considero que se debe demostrar de esa manera estética debido a la simpleza de poder llegar a una comprensión de del significante y de su significado. Justamente. Ajá, porque si le llegas y pues, le explicas todo el amplio concepto de libertad,
consideraría que muchas personas no lo llegarían a entender y hasta cierto punto se podrán abrumar y abandonar. Ese sueño, Ajá. ese deseo de una libertad. Ajá, tal vez ese deseo de saber qué es libertad, porque por decir, si yo te lo explico así súper mega complejo, vas a decir, pues no, hazte para allá, o sea, ya déjame. No quiero Ajá, pues es bien complicado y siento que es más fácil personificarlo para y que pueda tener ser una guía. diferentes matices para poder entenderlo. Ajá. En un nivel social. Ajá, básico, social. Básico. Ajá, Sí, porque por decir, tú llegas con una chica de Oaxaca que no tiene intelectualidad, nada por las condiciones que la condicionan. Y la manera más fácil de enseñarle la libertad, a mi consideración, sería con una figura que pueda interpretar. Interesante ejemplo que pusiste, pero bueno, volviendo aquí a los presentes, quienes no sabían, Luis lleva en su sangre nuestro país. Por sus venas corren boba de nopal y... Boba de nopal. Buena interpretación del nacionalismo. Bueno, Luis tiene un arraigado sentido de nacionalismo. No solamente... Amo México. México es lo máximo. Justamente, ¿no? Hace un par de días me estabas diciendo que tú no pudiste nacer en México. Simplemente tuviste suerte. Sí, y eso lo multiplicas por todas las naciones y ahí nace el nacionalismo. Bueno, como sabía que querías algo nacionalista, como sabía que querías algo más cercano a ti, algo con lo cual tú te pudieras sentir identificado, Sí. pues ¿por qué? Digo, tu sentido nacionalista así lo amerita, así lo desea. Hay otro elemento mexicano que representa la libertad. Bueno, ¿qué más? Aquí, que Luis tiene un arraigado sentido de nacionalismo. Es un tema muy interesante a abordar después, pero considero que también se movió. Ahí está bien, bueno, creo. Yeah. Considero que también, para tener algo más presente o algo más cercano para poderlo dimensionar, el ángel de la independencia representa libertad. Y el ángel de la independencia es algo bien curioso, porque ni siquiera es un ángel. Entonces, ¿por qué le llaman ángel? Son los nombres y las concepciones sociales que después se llegan. Ajá. Y cómo van cambiando los conceptos. Tiene que ver mucho con una diosa griega. ¿Cuál? La de la victoria. Ah, está Nike. 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 Oh, bueno, Nike. Está no, es Nike. Bueno, es está bien ya. Nike, ajá. La diosa de la guerra. De la victoria, sí. De la victoria. Y se usa en un ámbito bélico y deportivo. Uh-huh. Entonces me llamó la atención. Fue mandada a hacer por Porfirio Díaz, unos años antes de que empezara todo el problema, bueno, de que estallara la guerra de revolución. Pero creo que nace como en algún libro, en el libro del Vértigo Horizontal de Juan Villatoro, menciona que es nacida como una diosa que se transforma después en un ángel. Y justamente este elemento creo que es más como para conmemorar el esfuerzo y la sangre, todo lo que implicó la guerra de la independencia y es justamente la lucha de los mexicanos por conseguir su libertad. ¿Y si la conseguimos? Sería cuestionable, pero está más allá de los límites de esta conversación. Hablar ya sobre historia, hablar sobre... Sí, porque hasta qué punto... O sea, si nos vamos históricamente, ¿verdaderamente fuimos libres o caímos en manos diferentes, pero que buscaban los mismos principios escondidos? Entonces, ¿fuimos libres o no fuimos libres? Interesante. Bueno, recapitulando, es interesante los diferentes matices que se le da al concepto de libertad. Okay. Un ángel al lado que sostiene una corona ¿Qué? ¿Una corona? ¿No? Nunca me he detenido a ver exactamente qué es un mausoleo, Ni idea. Es un mausoleo. Por dentro están los restos históricos. Es que es interesante hasta qué punto cosas tan monótonas como el ángel de la independencia pasas y dices, el ángel y ya te vas. Pero nunca te pones a pensar pues todo lo que conlleva y todo el trasfondo que tiene, que en este caso es la diosa Nike. La victoria griega. De la victoria griega y que está sosteniendo, ¿qué dices? Tiene una corona en la mano. Ajá. Entonces, bueno, lo mismo.
son diferentes contrastes, ¿no? Como puedes ver una diosa Alá por una parte, por otra parte puedes ver que es algo intenso, un sentimiento intenso, expresado de una manera brutal o intensa, por escribirlo de alguna manera. Por otra parte ves que es algo sutil que tiene que llegar al pueblo. Entonces, ¿cómo se define la libertad entonces? ¿O a qué llegas con libertad? O sea, mi consideración, la libertad, no es de que no exista, sino de que no hemos llegado en general a un concepto donde todos podamos medirnos en consideración de qué tan libre eres. Como te decía al principio, siento que todo se puede medir en libertad, pero pues es muy complejo. Porque al final de cuentas tú me puedes decir, es que yo soy libre porque yo me puedo comprar las cosas que yo quiera, pero tal vez no eres libre en otros conceptos. Entonces siento que libertad es un concepto demasiado amplio, pero que al final de cuentas considero que nunca vamos a llegar como a una definición clara que todos y todas podamos llegar a comprender para poder de ahí movernos hacia otro espectro. Es que converge en un punto donde abarca diferentes ámbitos, que es lo que me decías ahorita. Si tú estás hablando de libertad política, me estás hablando de libertad histórica, me estás hablando de una libertad en donde es todo lo contrario al esclavismo, me estás hablando sobre una libertad en cuanto al momento de expresar y de concebir y de entender las cosas, y también de esta libertad de poder vertir el sentimiento en algo material, en un consumismo, en una imagen. Entonces, creo que al ser algo que abarca tantas cosas, al ser algo que es tan complejo, creo que por eso nos cuesta definirlo. Y es que al final considero, por decir en México, donde generalmente estamos según el INEGI, más allá del 54% de pobreza, donde pues, muchas veces la pobreza significa una muy alta ignorancia, y pues el promedio de educación en México es la secundaria. Entonces, si consideramos todo eso, llegar a un concepto de libertad para todos, que todos podamos entender y poder llevar a cabo, sería como un sueño utópico. Un delirio, se convierte en un delirio colectivo. Sí, un delirio colectivo, un sueño colectivo que tal vez todos podríamos llegar a... Que justamente tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Como que en este punto de inflexión, o este punto donde convergen estas ideas, se crea un delirio colectivo. Se busca una utopía, como bien lo dices, en donde se puedan convivir sin que se llegue a bañar, sin que se llegue a sobrepasar, ¿no? Y con eso hace rato te mencionaba otro concepto, que es este libertinaje y el liberalismo. El libertinaje, bueno, es lo mismo, es una libertad ejercida, por eso que sobrepasa los límites o que afecta además. Sí, que no está condicionada, no está contenida. Entonces, considero yo que este delirio constante y esta búsqueda colectiva lleva a sobreponer mi libertad sobre la libertad de los demás. Este delirio cae como en este bacho, cae como en este hoyo, en este barranco en el cual creo que se empieza a corromper algunos conceptos y algunas ideas. ¿Y tú crees que nuestra concepción de libertad está corrompida? No corrompida, sino siento que confluyen varios factores y ya desde hace rato se está llegando al tiempo. Hay dos corrientes de pensamiento, bueno, tres: el liberalismo y el determinismo. El determinismo, bueno, todos se van a estar, bueno, si me preguntas a mí, me gusta mucho el enfoque que le da la metafísica, que es mucho inclinado a la filosofía, porque ambos tienen una área de estudio de manera política. ¿Sí? Que es incluso hay una bandera para el liberalismo que es una serpiente que viene en inglés, no pasa sobre mí, la bandera del liberalismo. Pero bueno, el liberalismo me gustaría mucho inclinarlo de una manera práctica y girando un poco tu pregunta, Luis, ¿tú consideras que existe el libre albedrío? ¿Tenemos libertad para poder decidir y accionar? Bueno, dime. Primero hay que definir libre albedrío. A ver, ¿cuál es tu concepción de libre albedrío? A la libertad que tenemos para poder decidir y poder manifestar nuestra voluntad. Ok, tomando en consideración eso, considero que hasta cierto punto tenemos libre albedrío, pero sería igual que la libertad, estamos condicionados por las limitantes de la sociedad. O sea, yo puedo decir, pues voy a levantar este vaso, pero digo, se lo voy a levantar y se lo voy a aventar a Giovanni, y, o sea, puedo hacerlo.
o sea, se podría decir que soy libre, bueno, tengo un libre albedrío de esta acción de voy a lanzárselo a Giovanni y ya ver. Pero no podríamos decir que hay libre albedrío en consideración de una sociedad donde existe el derecho. Entonces, digo que sí existe, pero que no es tan libre como dice. ¿Tú realmente eres libre para poder decidir sobre tu vida? No. Todas las decisiones son... o sea, ya están condicionadas por algo externo. Justamente es la otra contraparte. Ajá, lo del determinismo. Bueno, el determinismo se divide en dos, ¿no? En débil o duro o fuerte, débil, es lo mismo. Pero el duro habla de que ya todo está condicionado, en pocas palabras, o sea, de todo lo que quieras. Todo está predispuesto. Ya todo está predispuesto, o sea, ya, aunque no hay nada de azar, todo lo que vas a hacer ya está hecho. Que considero que sí y no, porque al final de cuentas siento que soy más de determinismo suave, hasta cierto punto, de que habla de que existe una cierta posibilidad del azar. Y al final de cuentas considero de que si bien podemos hacer ciertas cosas en nuestra vida, estamos condicionados por nuestras cosas que hemos hecho antes. O sea, existe el determinismo geográfico, determinismo biológico, sociológico, de religión, y considero que todo eso nos condiciona para hacer nuestras acciones. Pero al final de cuentas, a mi ver, tenemos una pequeña parte de azar. O sea, siempre vamos a tener esa pequeña cuestión de poder dejar al azar algo. Entonces sí hay un pequeño margen para la libertad, por lo que me comentas. Sí, al final considero que no todo está escrito, sino de que puedes escribir tal vez hasta cierto punto algo. También considero lo mismo, y hay un tercer movimiento ideológico que entra en ese punto. Primero tiene que ver mucho, por ejemplo, con los viajes en el tiempo. Con que tú puedes decidir, que hay una libertad para poder tú decir o no decir, hacer o no hacer. Okay. Existe una plena libertad para que tú hagas, ¿sí? Okay. Es muy versátil. El segundo determinismo es causa-consecuencia. Por ejemplo, todas las variables influyen para que se dé en pro o en aras de algo un determinado resultado. Para decir que hay libre albedrío, tiene que haber diferentes opciones, algo donde puedas tú elegir o tú puedas decidir. Entonces el determinismo niega, es muy probable que te vayas por la opción A, es muy probable que te vayas por la opción B. Decías no existe el azar, es correcto. Incluso si tú avientas una moneda, el determinismo te va a decir, es que la moneda la aventaste con tanta fuerza, hubo tanta presión de aire, siempre por ende hay una respuesta. Justamente, siempre hay esa capacidad de poder decir, ¿no? Y la psicología estudia los determinismos, ¿no? Hay una cita del arte de la guerra que dice, no hay mucha ciencia en poder decidir cuándo va a salir el sol, no hay mucho esfuerzo en poder predecir algo que es fácil de decir que va a pasar. Entonces, pero esto se lleva a escalar y se lleva a extrapolar hacia otro nivel, por ejemplo con la historia, ¿no? Que hay aquellos acontecimientos pequeños que desencadenan la opción de que pasa algo mayor. Sería un tipo efecto mariposa, ¿no? Justamente, ¿no? De que el aleteo de una mariposa del otro lado del mundo puede crear un tornado. Okay. Justamente, pero la suma de variables para que puedan llegar y que preparen el entorno para que sea factible determinada acción. ¿Sabes? Que estalle determinada guerra. Dime, perdón. No, o sea, sí está bien. Y me acordé de hace rato de algo que estaba viendo en redes sociales, de una inteligencia artificial que ya ha determinado quién será el campeón de la siguiente Copa del Mundo. Así, tipo, mete todas las variables posibles, temperatura, jugador, se lesiona, no se lesiona, juega contra este, juega contra el otro. Y es curioso eso, o sea, hasta qué punto una variable puede afectar. Bueno, estábamos mencionando sobre el determinismo. El determinismo llega al punto donde te dice que hay pequeñas acciones o pequeños movimientos, pequeños eventos que pueden desencadenar o hacer más factible que pase ciertas condiciones. En el elemento. Prepara el entorno, justamente prepara las condiciones, el entorno, para que se pueda desencadenar o que sea más factible que pase uno u otro elemento, un N evento o X evento. Por otra parte, el liberalismo me llama mucho la atención porque también contempla procesos físicos y químicos.
Ok. Biológicos, químicos, en donde menciona que para poder tomar una decisión, igualmente es un proceso y que siempre hay como que ese margen de poder decidir. Y entonces llegaríamos a un punto. A lo que yo llego es sí existe una libertad, pero influyen muchos factores. Ahí Ajá. está condicionada o está limitada por el entorno, principalmente. Ok. Por lo que vivimos, por lo que creamos, por lo que pensamos, la forma en la que fuimos criados, a lo que nos hemos expuesto durante el transcurso de nuestra vida. Hace tiempo leí, no me acuerdo en qué libro fue. El hombre habla desde el inconsciente y desde lo experimentado. Ok. Hablamos desde la proyección de todo lo que hemos vivido y lo que conforma a Giovanni en este punto para que él llegue a pensar y todo lo que él ha vivido hasta este punto para que pueda decir o pueda opinar sobre algo. Ok. Entonces una decisión creo que también tiene que ver ello. Todo lo que yo he vivido, la forma en la que yo me he desarrollado, las personas con las cuales yo he hablado, he convivido, el cómo yo me siento, coinfluye para poder yo tomar una decisión. Una decisión. Sí, justo para yo tener libertad o no libertad. Y ahí me gustaría, por último, no sé, ¿quieres añadir algo ahí? No, ahorita que estabas hablando del inconsciente, me acordé de una frase de Carl Jung, de este psicólogo, que hablaba de que hasta que no hagas consciente tu inconsciente, este controlará tu vida y le llamarás destino. Y, y es lo mismo que dices, o sea, la libertad o todo lo que hacemos está muy influida por todo lo que hemos vivido. Y hasta cierto punto, hasta lo que hemos vivido hace 30 segundos. O sea, no es lo mismo ir a la tienda y pues vas súper relax a que te estén casi atropellando. O sea, ya estás teniendo una variable diferente y está condicionando tu respuesta a esta acción que sería tan fácil ir a la tienda. Ay, yo. Convergen muchos actores a lo que te decía. Entonces, poder decirte hay libertad o no hay libertad, creo que es muy simple y estaríamos ignorando diferentes cosas. Ahora yo quiero llegar a un punto diferente, hablarlo a un punto psicológico, Luis, a un punto del psiquis. ¿Te consideras una persona libre al momento de vivir o no? Fuera de lo material, fuera de... O sea, sería de la forma de vivir mi vida. Exacto. ¿Te sientes libre al momento en tu día a día? A ver, a mi consideración. Tiene que ver, no sé si recuerdas, hubo una plática en contexto. El cuatri pasado. No, sin contexto. No, sí, dale. el cuatri pasado tuvimos mucho el espacio para poder estar hablando de regreso de la escuela. Entonces, como que se dio pauta a tener diferente tipo de conversaciones. Y una de ellas tiene que ver a lo que estoy llegando con la pregunta. ¿Te consideras alguien libre? ¿Puedes vivir tu vida libre el día a día? No. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Justifica. Justifico. A mi consideración, no podría vivir mi vida libre debido a que ya está moldeada por condicionamientos que desde antes que tenía. Bueno, a lo que me refiero. Por decir, un condicionamiento era yo estudiar en la universidad. Entonces yo antes de estar en este momento, ya estoy estudiando en la universidad, entonces ya fui condicionado y entonces ya no podría ser libre. Entonces desde ese punto de si puedo vivir mi vida día a día. Por la proyección de éxito que tal vez tenías en ese entonces. Ajá, eso. Tal vez si tengo un título, puedo llegar a ser y estás exitoso. Condicionando, estás sentenciando desde un punto previo a tu yo. Que todavía no existe. Es justamente que todavía no existe. Y es paradójico, ¿no? Estamos siendo esclavos de la libertad, como en algún punto te lo llegué a describir. Sí. ¿No? Y eso de esclavos de la libertad me da mucha risa porque lo vemos desde... Es paradójico, pero es bien cierto, es bien certero. Ajá, pero lo contrario, ¿le tenemos miedo a la libertad? O sea, podría llegar a un punto donde, digamos, tener un tipo de psique masoquista de que alguien nos domine. Interesante a lo que estás llegando, miedo a la libertad. Porque al final de cuentas, si lo vemos históricamente, la humanidad se ha reunido en tribus y estas tribus se han ido forjando en sistemas sociales y al final hay uno que domina a los demás. Entonces, al final de cuentas... A eso quería llegar. ¿Sapiens? De Yuval Noah Harari. ¿Sí lo
decir o no? Sí, dile. Bueno, habla de la historia de la humanidad en Sapiens. Sapiens es el proceso para poder entender a la humanidad, para poder entender la historia de la humanidad. Entonces, hay un capítulo donde habla sobre la estructura social, sobre esta parte de jerarquía social. Para poder mantener un orden, para poder coexistir como sociedad, se requiere de un orden para poder trabajar, para poder dirigirnos, para poder coordinarnos. Y menciona que muchas veces ese orden no es moralmente o el mejor o el oportuno. El código Hammurabi mencionaba que la sociedad se dividía por personas que eran los reyes, el grado más alto, la burguesía. En este punto estaba un punto medio y hasta el último estaban los esclavos. El de hasta arriba era el que abarcaba todo, el del medio era el que abarcaba las obras y el último era el que estaba destinado hasta a final, ser ya casi, ya está el esclavo. la migaja. Justo, sí. Entonces, Aristóteles es el que mencionaba un poco también de esto. Él mencionaba que había una naturaleza esclavista y también sería bien interesante poder hablar de la naturaleza del ser humano. Aristóteles decía que habían personas que estaban destinadas o con una naturaleza esclavista, con naturaleza de servir y de ser sometidos, y había personas que tenían la capacidad o la facultad para poder ordenar mejor el mundo. Pero entonces, ¿no consideras de que esas personas de que están destinadas a ser esclavos o amos? ¿un determinismo? Ajá. Las condiciones estructurales lo determinan así, porque hace como 1 o 2 años, había leído que un estudio de langostas, y haz de cuenta que las langostas se pelean, ¿no? Se pelean con las pinzas. Y hablaba de que cuando una langosta gana su primer pelea, está predispuesta a ganar su segunda pelea. Y así. Bueno, lo que hablaba era de que... Langostas. De las langostas cuando se pelean. Es lo máximo. Tal vez sí. Pero bueno, retomando la idea, hablaba de que cuando una langosta pierde, aunque tenga mucho terreno esa primera pelea perdida, hace que se predisponga a perder la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Entonces, ¿hasta qué punto estas personas de que hablaba Aristóteles que tienen predisposición a ser esclavos tuvieron una pelea ganada? O sea, puede ser hasta algo súper fácil, en este caso una pelea en el kinder de un niño y otro niño, donde este niño ganador pues tiene la predisposición química de su cerebro para poder tener esta mentalidad ganadora y así sucesivamente en su vida. Y pues al finalmente lo determinaríamos como una persona que nació para mandar, pero no fue así, sino de que fue determinada por las condiciones que... Justamente eso quería llegar con la pregunta que te había dicho. ¿Te sientes libre? Creo que en el día a día nos volvemos presos, nos volvemos esclavos, ¿no? Y hay otras prisiones que diseñamos nosotros, prisiones de mármol. Lo que decías hace rato, poder sentenciar al tú que todavía no existe, pues estás diseñando una prisión de mármol, estás condicionando, estamos siendo esclavos de la libertad. Y por otra parte, regresando a lo que estás mencionando, sí hay muchos puntos que predisponen y que forjan, creo que hasta cierto punto, la historia. A lo que quiero llegar, por ejemplo, ¿nunca te has preguntado por qué, hablando racialmente, el esclavismo? ¿Por qué en los libros de historia no describen tanto a los esclavos europeos? ¿Por qué no describen a esclavos franceses? ¿Por qué en Estados Unidos no hubo esclavismo de blancos? Caucásico, hablando racialmente. ¿Sabías de eso? ¿Sabes? Tal vez lo que yo en un momento llegué a pensar, imagínate esta situación. Llegan los caucásicos, se encuentran con las personas afroamericanas o afrodescendientes. Se encuentran y nada más por una condición estructural que tal vez fue suerte, favoreció a que ganaran los blancos. Pero si no hubiera existido, hubieran ganado los de tez negra y hubiera modificado toda la historia y toda la estructura social de ahora. Es lo que te decía hace rato. El condicionalismo menciona esto, que hay diferentes factores que hacen el cúmulo, la sumatoria, para que se desarrolle N evento. Que sea más factible que se desarrolle en evento. Entonces, reiterando lo que iba, justamente no es que biológicamente se favorezca más a los caucásicos, es todo lo contrario. No, o sea, las personas de tez morena son más resistentes, más altas. Ajá, físicamente tenían
el entorno biológico favorable para que ellas dominaran sobre una tez o una racial caucásica. Pero aquí lo curioso sería El desarrollo histórico. no tanto eso, sino investigar si la tez blanca tiene algo mejor intelectualmente. Pues tal vez fue un evento oportuno que Ajá. se desarrolló primero en una colonia y A eso. y O dio sea, tal pauta. vez nosotros lo estamos viendo físicamente, pero tal vez haya algo. Y económicamente también influyó. Porque era muchísimo más barato pagar atraer. Se volvió a apagar. Se apagó. Regresando del corte comercial. El piloto me está gustando. También, como que empezamos como tambaleando y esta última parte me está gustando. Estamos ¿retomando? estructurados, pero aquí Sí, estamos. sí. Económicamente también influía, porque era muchísimo más barato, más conveniente pagar para traer un lote de esclavos afroamericanos que traer un lote de esclavos franceses, y no rendían lo mismo. Entonces económicamente favoreció, además de lo físico y lo que hablábamos ahorita, para que se diera el desarrollo para favorecer ese esclavismo afroamericano. Retomando, para no... Esa ventaja física fue su desventaja. Dictaminó su sentencia. Esclavos de la libertad, tiene nombre el episodio. No me mientes, esto de las letras. Esclavos de la libertad tiene nombre el episodio. Esclavos de la... Oh, un corto. Che, capítulo raro hablando. Deja de eso, con los cortes no sé. Bueno, además, fallas técnicas. Para ser primero está divertido. Está interesante. Está interesante. Bueno, retomando con lo que mencionaba. Y para no dejar la idea al aire, con respecto a lo que es paradójico con Estados Unidos, detrás del Wall Street estaba a 2 calles de donde actualmente está Wall Street, se encontraba el mercado más grande de esclavos de Estados Unidos. Entonces es paradójico, ¿sabes? No es que hablemos de historia de esclavos o que estemos hablando de historias de una racial en específico, estamos hablando de la historia de la humanidad. Y no es que estemos hablando sobre lo que hablábamos hace rato, no es que hablemos sobre solamente esclavos, estamos hablando de todo lo que constituye la historia de la humanidad. No solamente podemos hablar de eventos, sino todo lo que conlleva el evento. Tú lo mencionaste, ¿no? Hay historia que está escrita con sangre, totalmente, sí, ¿no? Sí, hay historia. Por decir México, tal vez la manera en que... Quiero llegar a eso, con Libertad en México. Ajá, pero a lo que me refería es que hay un meme muy, muy curioso de los libros de historia, de cómo México hace ver a México, cómo Guatemala ve a México, cómo este país ve a México y así sucesivamente, y pues todos los ves de pues te enojas porque tu sentido de nacionalista y tu patriotismo no te puede permitir reírte de ese meme. Pero bueno, continúa. No, pero eso es curioso, ¿no? Como tal vez nosotros nos vemos como los buenos y como no hay buenos y malos en la historia. La moral es contingente histórica. Depende del relato. Depende del relato. De la función del relato. Y de muchas cosas. Pero bueno. ¿Qué estabas hablando? Te estaba preguntando, te estaba inclinando hacia la libertad de México. Tú mencionaste esta parte de las perspectivas de México con otros países. De si hay libertad en México. A mi consideración, con las estadísticas de periodistas que asesinan. Ay, no digas eso, que me duele. Ajá, o sea, tomando en consideración la realidad que viven muchas personas día a día que se dedican al periodismo, a mi consideración no existe nada de libertad de expresión. Sumando las condiciones económicas que estabas mencionando en hace un momento, tampoco considero que haya una plena libertad. O sea, solo imagínate que por hacer un reportaje de las mariposas. Ajá, sí. No solamente reportaje, los activistas. Ajá, los activistas. Bueno, pero este señor que estaba cuidando el bosque de las mariposas monarcas que lo secuestraron murió, no me acuerdo qué le sucedió, la verdad no estoy muy informado sobre eso. En biología también hay mucho asesinato. Ajá, o sea, imagínate que alguien que está haciendo algo que a nadie le podría interesar, o sea, lo están asesinando. Porque estás convergiendo en la libertad de alguien y ahí es donde se convierte en libertinaje. De yo cómo puedo osar que esa ambición, ¿no? Ese delirio que estamos hablando, el delirio de la libertad, ¿no? De querer aspirar y sobreponer mi libertad por sobre todo lo demás. Sí. Y cae en un punto hedonista y nos convertimos... No, pero antes de seguir, siento que no me contestaste esta pregunta. ¿Cuál es tu concepción de libertad ahorita mismo? Ahorita mismo. Ya pusimos todo el preámbulo. Ajá, ya después. Dime.
Ajá, sí, ya tomando en cuenta todo lo que hablamos, o sea, hasta este punto, ¿cuál es tu condición de libertad? Porque esto era una conversación que tenía yo con una de mis amigas, de que hasta qué punto estás condicionado, o sea, tú puedes ser libre en una isla hawaiana, pescando un pez al día, tomando tu coquito, Y estás y, condicionado por el entorno, más así. ajá, Y no hay libertad plena. sí, pero hasta qué punto ¿tú considerarías que eso es libertad? O si algún día lo has considerado, o sea, nunca te has considerado, tal vez no, después de seguir tu carrera, decir, ay, ¿yo por qué? ¿Yo por qué voy a seguir con esta idea de ser periodista? Tal vez mi felicidad está en vivir en una granjita y darle de comer Lo que hablamos a hace los un momento depende cerditos. de las proyecciones de la libertad, Ajá, de éxito, perdón, que tengamos. ¿Cómo describo libertad? Creo que es la capacidad para poder hacer o no hacer, reitero, ujú, y la capacidad que da para manifestar, creo, conductas o acciones, la capacidad y ese estado de poder hacer, ok, pero que está muy interrelacionado con la conducta y con mi juicio, yo creo, con lo que mi voluntad, perdón, y ok, con mis conductas, porque a lo que yo quiera manifestar ahorita, esa va a ser mi noción o mi concepción de libertad, y a lo que tal vez yo el día de mañana quiera manifestar o mi voluntad quiera dictaminar, va a ok. ser muy diferente. ¿Sí? Bueno, Sí, sí, es un sí, sí. proceso para poder, o es un estado de poder hacer o no hacer, en la cual influye o interviene la voluntad. Ok. ¿Ok? Bueno, nada más esa era mi ¿Sí? duda, ya más ¿Respondí bien o no respondí bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Hay respuestas buenas y malas? No, todas son un grito por entender la realidad. Exacto. El mundo y sus demonios de conocen. Bueno, Giovanni, ¿quieres seguir hablando? Sí, bueno, pues tú dijiste que aquí yo no iba a parar hasta que se me acabara la saliva, entonces, pues mira, todavía hay pila, todavía hay Oh, micrófono. yo no digo Bueno, nada, sino no, porque solamente está quiero un cerrar poquito con, oscurito. ya sí, ya vi, quiero cerrar con respecto a lo que te mencionaba hace un momento. Creo que la libertad en México es algo triste, es algo crudo, ¿no? De ver. Porque no Sí, solamente es la libertad de expresión, no solamente es la libertad en poder plasmar o decidir cuál es tu concepción de éxito. Creo que también la libertad al momento de querer constituirnos como dueños de las cosas y de las personas, que es precisamente el esclavismo, ¿no? ujú. No tener condicionada tu libertad o que tú le pertenezcas a Pues alguien hasta más, como cierto era punto, el machismo. sí, pero más allá Es de un punto eso, de esclavismo. hace mucho leí de que cambiamos de ser esclavos todos los 24/7 a ser esclavos 8 horas diarias, Las condiciones 3 laborales. horas ¿cómo se llama? De ida a tu trabajo y 3 horas de regreso. Y los únicos momentos donde se podría decir que eres libre es cuando duermes. Entonces, fue curiosa ese meme, post, tweet, no me acuerdo qué era, de que pasamos de ser esclavos de 24/7 a nada más tener nuestras horas de dormir libres. No sé, pero justamente a eso quería llegar. Y cerrando la idea, por ejemplo, de que si somos realmente libres en la manera de vivir, creo que en el día a día generamos prejuicios, generamos nociones que limitan mucho la manera en la que vivimos y que pudieran limitar el poder, en la manera en la que nos desarrollamos día a día. No sé si me estoy dando a entender. Sí, 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 sí. Algún tal vez mal comentario puede condicionar la libertad que tú tienes en este momento. ¿Sabes? Alguna mala experiencia puede condicionar de manera Negativa. negativa o inconsciente la manera en la que tú estás viviendo. Sí. ¿Sí Al me final de explico? cuentas, Entonces, te pueden decir algo en la calle el cual te haga sentir mal y ya desde ahí ya tu día está mal. grilletes. Vienes Grilli- arrastrando grilletes durante el día y ya no hay la facultad para poder operar de una manera óptima, de una manera eh, neutra durante tu día a día. Es curioso, sobre esa última línea de pensamiento, como que se quedaba a medias, como que realmente hay libertad al momento de vivir mi vida, fuera de lo condicionado y de la superestructura en la sociedad, realmente hay libertad, realmente esta suma de ideologías y esta suma de sentimientos, el colectivo. La palabra alma significa precisamente eso, el todo. No es algo metafísico. Descrito de una manera etimológica allá en Oriente, significa el todo. No solamente hablar de Luis, de la mano de Luis, no solamente hablar de la manera en la que piensa Luis, sino es hablar de todo.
Todo lo Ajá, el alma es la estructura del total del espíritu. Entonces, pensar realmente el alma es libre, ajá, a palabras de filosofía de Hegel, el espíritu es libre. No ¿Quién sé, como que llegaba a sabe? O cuestionar esta sea, parte, como que llegar a la sumatoria y en el día a día y haciendo a un lado lo de la superestructura, ¿realmente hay libertad o no hay libertad? No sé, como que sigue en... Lo resumiría así, somos esclavos, somos presos, somos esclavos de la libertad. Presos de la verdad, tal vez. yo lo definiría como tenerle miedo a la libertad y esclavos de la libertad igualmente. Como, y esta imagen que me acabas de causar de los grilletes que traemos encadenados desde pequeños, o sea, imagínate un Giovanni encadenado con grilletes de este tamaño, grilletes de este. Sí, justamente, ¿no? Que al final del día causan un pesar en el transcurso de tu vida, no solamente de un día, sino de tu vida. Y creo que esto puede dar pauta en algún otro momento, dar una conversación, si quieres, con una libertad, en un énfasis de un viaje en introspectiva y retrospectiva. Hablando de términos muy generales. Hablando de términos muy generales. Obviamente yo no me voy a poner a desnudar mi vida completa aquí. A ver, Giovanni, ¿qué te hace sentir eso? No. Evadimos pregunta y continuamos. Siguiente. No, pero sí sería una buena idea para Una muy buena idea. un siguiente capítulo. Tal vez el siguiente. ¿Estás muy feliz por este capítulo piloto? Emocionado, digo, me va a dar pena. Tal vez me dé pena y leemos los resultados. Tal vez este capítulo nunca salga al aire. Tal vez. O salga muy editado. O tal vez salga muy editado. O tal vez salga dentro de 10 años. O tal vez nunca salga y se apagó de nuevo. Y bueno, toma número 5, creo. Perdón. 7, ¿no? No sé. Pero bueno, lo que estamos hablando de que tal vez este capítulo piloto nunca lo vean, o tal vez sí lo vean. ¿Tú crees que lo vayan a ver en algún futuro? Yo digo que sí, es momento de demostrarlo. De ser libres. Sí, porque al final de cuentas podríamos. No, ya es mucho. Ya. Si quieres el audio, sigue grabando audio. Bueno, nos quedamos sin cámara. Bueno, pequeñas fallas sí, pequeños errores técnicos. Para hacer un episodio piloto me encuentro muy satisfecho, me encuentro con expectativas pues altas del desarrollo que puede traer. Sí, yo también. Creo Tal que vez un poco muy dispersos porque nuestra guía de tópicos iniciamos y después nos fuimos a atender. Pero pues es una conversación al día, ¿no? Al final del día. Sí. Esa confianza que da una plática, una conversación con un amigo es muy cálida, muy agradable, me parece. Ya me extrañaba. Ahí vas. Pero sí, yo también me siento satisfecho. Tal vez haremos muchos cambios para el próximo capítulo, creo que demasiados. Y pues nada más, satisfecho. Sí, ¿Tú también satisfecho? También satisfecho. Pues sí, muy probablemente pues sigamos viendo que cómo siguen dando pauta para desarrollar las cosas. Y pues al ser un episodio piloto hay muchos cambios que hay que presentar y implementar en medida de lo posible. Se disfrutó. Yo soy de la idea que sí se comparta esto. Tal vez sí, no ahorita. Con libertad y sin miedo a errar. Bueno, eso ya lo hablaré con Giovanni. Detrás de cámaras. No, yo sí considero que tal vez en algún momento tendría que salir para... Completo. Ajá, porque... En bruto el archivo. Ajá, el bruto así, con los cortes saliendo, llegando. O sea, sale, imagínate, porque al final de cuentas era de lo que estábamos hablando, de que muchas veces nos detenemos a empezar algo por no creer que estemos listos. Que al final del día estamos condicionados a la libertad por un miedo. Ajá. Somos esclavos del miedo. También. Pero... yo ya me sentí con libertad condicionada para un montón de cosas. Pero bueno, el punto es de que, o sea, solo todo lo que hicimos aquí para empezar la grabación, y pues muchas personas no lo inician por ese miedo de no sentirse listos. Y pues al final ya fue un salto al vacío, ¿no? Como te digo, siempre sin miedo, como siempre tomar el toro por los cuernos, y siento que eso ha sido algo que me ha ayudado mucho, que te he dicho a ti muchas veces, de sin miedo a la vida. En este punto me voy a mandar mensaje
varios. Y Giovanni ya era hora buena. No, hombre. Ya, bueno. Siento que esta conversación ya ha terminado. No sé si quieres agregar algo más. No, pues nada más agradecer el espacio, el tiempo. Dispuesto a seguir trabajando con los siguientes episodios. Yo creo que dentro de un posible próximo episodio a prioridad podría ser hablar bien de la estructura y lo que es la identidad de este proyecto. Sí, de una ya. manera ya estructurada. Y bueno, tú y yo nos restan pláticas corporativas y de planes. Muchas. Pero bueno, considero Hablar que... con nuestro equipo de producción. Ahí está. Ahí está. Vas a hablar tú solo. Pero bueno, sí, ya sería eso más entre nosotros, pero satisfecho, feliz también, porque considero que hablar entre nosotros también está muy cool. Ya vi que tengo que seguir leyendo y bueno, lo mismo. Las pláticas contigo siempre son. volátiles. Y pues nada, creo que estuvo muy interesante y pues todo muy chido. Nos vemos, Giovanni. Nos vemos. Puñito, porque no Pero se que ve. ya no hay cámara. No, pero pues aquí, puñito. Bueno, que suene. Swing.